Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alvarado y yo le vengo a hablar sobre lo que es resonancia magnética y fundamento físico. Una imagen por resonancia magnética, también conocida como tomografía por resonancia magnética o resonancia magnética nuclear, es una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética nuclear para obtener información sobre las estructuras y composición del cuerpo a analizar. Los fundamentos físicos. Se basa en la emisión y absorción de ondas electromagnéticas, cuyas frecuencias corresponden al rango de radiofrecuencia en el espectro electromagnético. La débil atenuación en el cuerpo humano de la radiofrecuencia y también de los rayos X justifica su uso para la obtención de imágenes. La imagen radiomagnética emplea imanes poderosos que producen un potente campo magnético que obliga a los protones en el cuerpo a alinearse con ese campo. Cuando se pulsa una corriente de radiofrecuencia a través de un paciente, los protones son estimulados y giran fuera de un equilibrio, luchando contra la fuerza del campo magnético. Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Matute. Yo les hablaré sobre el comportamiento magnético de los núcleos atómicos. Cuando los núcleos atómicos con propiedades magnéticas se colocan en un campo magnético, pueden absorber algunas ondas electromagnéticas con frecuencia característica, y la frecuencia exacta depende del tipo de núcleo, la intensidad del campo y el entorno físico del químico del núcleo. Los núcleos serán capaces de absorber ondas electromagnéticas, es decir, ondas de radio, tanto en el campo magnético fuerte como en el campo débil. Sin embargo, la absorción se produce en una frecuencia que depende de la fuerza del campo y que es mayor del campo magnético fuerte como en el débil. La absorción y reemisión de estas ondas es el fenómeno básico, que es el que se basa la IRM, que es imagen de resonancia magnética, y la espectroscopia de la RM, que es resonancia magnética. Para entender el fenómeno de la resonancia magnética, podemos utilizar el paralelismo de dos simples fenómenos. Buenas tardes, mi nombre es Keiber Yepes y yo le voy a hablar sobre dos ejemplos sobre los comportamientos magnéticos de los núcleos atómicos. En primer lugar, vamos a observar el comportamiento de una pequeña aguja magnética colocada en un campo magnético. Si la aguja es capaz de girar libremente, esta se orienta con respecto al campo de tal manera que se alcanza una situación de equilibrio. Una aguja colocada en un campo magnético buscará un estado de equilibrio estable. Al girar una aguja con un dedo, se introduce energía y estará en una posición estable rica de energía. Tan pronto el dedo se retira, la aguja volverá a su estado estable. En segundo lugar, un ejemplo ilustrado, la influencia de la tensión extrema sobre la frecuencia de una onda absorbida o reemitida por el sistema. Imagínense 3 cuerdas de guitarra idénticas expuestas a tensiones diferentes. La superior no tiene tensión alguna. La del centro tiene una tensión débil y la inferior tiene una tensión de alta. Si se excitan, la cuerda de la vibración resultante es dependiente de la tensión de las cuerdas. Cuando nos referimos a una cuerda, nos referimos a un núcleo. No puede vibrar sin expuesta tensión al campo magnético externo. Cuanto más alta es la tensión, mayor es la frecuencia de vibración. En ambos ejemplos se ha hecho una comparación entre el sistema nuclear macroscópica y microscópica. En el primer ejemplo hemos comparado núcleos atómicos con una pequeña aguja magnética y en el segundo con unas cuerdas de guitarra. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Cira. Yo le vengo a hablar sobre fenómenos de la resonancia magnética. La resonancia es un fenómeno que llega a un punto medio de movimientos de dos objetivos de igual origen, sin tener que interactuar con ellos, y no llega a un punto máximo de amplitud. En esta circunstancia el cuerpo vibra,
aumentando de forma progresiva sin alcanzar un punto máximo. La resonancia magnética funciona gracias a un fenómeno mediante el cual los átomos pueden absorber e emitir energía al ser excitados por señales de radiofrecuencia. Si están en el interior de un campo magnético intenso, de esta forma, por contraste, pueden crear imágenes del interior del cuerpo denominados cortes. Buenas tardes, mi nombre es Damanuel Barca y yo les voy a hablar sobre la resonancia frente a la relajación. En los ámbitos de la resonancia magnética nuclear y de la imagen por resonancia magnética, se recoge bajo el término relajación el conjunto de los procesos por los que la magnetización nuclear recupera el equilibrio tras un pulso de un campo magnético externo. Esta se divide en relajación longitudinal y relajación transversal. La relajación longitudinal, la componente del vector de magnetización es paralela al campo principal. Es la llamada magnetización longitudinal. Y la relajación transversa, la componente del vector de magnetización que es perpendicular al campo magnético principal y es llamada magnetización transversa. Cuando hablamos de la relajación en la resonancia magnética se refiere a lo que es el conjunto de estos procesos por el cual la magnetización nuclear recupera el equilibrio tras un pulso de un campo magnético externo. La magnetización es una serie de pulsos de campos perpendiculares para notar la ya antes mencionada, que a continuación vuelven a relajarse las bases de estas técnicas. La evolución de las magnetizaciones está en dos sentidos. Está la relajación longitudinal, que esta es paralela al campo magnético, donde el conjunto de procesos recupera dicha magnetización, por ejemplo, tras un giro de 180 grados, en el cual el signo cambia y es llamado relajación longitudinal o relajación spin red, y que se caracteriza de un tiempo T1. Este es el componente de la relajación que ocurre en la dirección del campo magnético en el ambiente, que esto sucede por interacciones entre los núcleos y las transferencias del spin y el medio. Y la relajación transversal, que este es un conjunto de procesos mediante el cual decae prácticamente a cero tras un giro de 90 grados, en el cual el valor se hace máximo y se caracteriza por una constante de tiempo T2, que este vendría siendo el componente verdadero de la relajación hacia las condiciones del equilibrio perpendicular al campo magnético ambiente. Por ello, la relajación está dominada por interacciones entre los núcleos spinning.